¿Cuándo se dieron cuenta tus papás de que ya no eras un niño? Tengo 21 años y mis papás todavía intentan hacerme usar pañales. Pero no soy el único. Verán, mamá y papá nunca han podido aceptar que sus hijos ya crecieron, así que cada fin de semana nos obligan a hacer tiempo de convivencia familiar, donde cada hijo adulto pasa su sábado y domingo actuando como bebé otra vez. Literalmente usamos pañales, tomamos del biberón, dormimos en cunas modificadas. Mi hermano Luis tiene 27 años y todavía lo hace. Mi hermana Ana tiene 24 y ya actúa como si fuera normal. Todo empezó el día que cumplí 18, cuando mamá me sentó y sacó un pañal de adulto, diciéndome que los fines de semana eran para liberar el estrés regresando a tiempos más simples. Cuando me reí pensando que era una broma, papá agarró mi cartera y abrió su app del banco. Hasta que participes bien, nosotros controlamos tus finanzas. ¿Por qué crees que fuimos nosotros quienes abrimos las cuentas? Ya lo habían hecho con Luis y Ana. Incluso obtuvieron poder notarial cuando cumplieron 18 mezclándolo con papeles de la universidad. Legalmente controlaban sus vidas completas. Así que cada viernes a las 6 de la tarde, mis hermanos se cambiaban a pijamas gigantes y pretendían ser niños pequeños hasta el lunes en la mañana. La primera vez que Ana intentó negarse, papá vació su cuenta y llamó a sus jefes con preocupaciones sobre su estabilidad mental. A los 19, yo también estaba atrapado. Mi colegiatura estaba como rehén y mi seguro médico usado como palanca. Así que cada fin de semana me sentaba en la sala con pañal mientras mamá nos daba de comer puré de manzana con cuchara y papá nos leía libros de cuentos. Luis se chupaba el dedo porque mamá le daba privilegios extra, acceso a su propia cuenta de cheques, si era auténtico. Ana se había disociado por completo, hablando con voz de bebé incluso entre semana a veces. Lo peor eran las fotos. Mamá documentaba todo, sacaba su Polaroid durante el día y a lo largo de los años hizo cientos de álbumes etiquetados mis bebés con fotos de nosotros como adultos en pañales, siendo alimentados con biberón, limpiándonos la cara. Hizo respaldos en nubes de las que no sabíamos las contraseñas y amenazaba con enviarlas a nuestros jefes y amigos si alguna vez intentábamos irnos. El punto de quiebre llegó el Día de Muertos pasado. Mi novia María no sabía nada de esto. La había mantenido alejada de mi familia por 2 años, poniendo excusas de por qué no podía visitarnos. Pero entonces me sorprendió. Apareció en la casa un viernes por la tarde con flores para mi mamá. Me asomé por la mirilla y cuando vi a María sonriéndome, me congelé. Estaba literalmente en pañal. No podía abrir la puerta. Empecé a alejarme de la puerta en puntitas esperando que nadie se diera cuenta. Pero mi mamá apareció detrás de mí, giró la manija y abrió la puerta. La cara de María pasó de emocionada a horrorizada en cuanto me vio. Su novio de 21 años usando pañales. Peor aún, detrás de mí, Luis, un hombre de 27 años calvo con barba, estaba en una silla alta para bebés mientras papá le daba puré de papa. Ana, quien se sentaba junto a María en historia avanzada en la prepa, estaba en el piso con pijama de Hello Kitty, jugando con carritos y tomando de un biberón. ¡Qué chin!, susurró María. Mamá, sin embargo, estaba toda sonrisas. No tenía vergüenza de la tradición. Debe ser María, chilló. Perfecto momento, tenemos un outfit extra para ti. La quijada de María cayó. Mamá, no, fui a protestar. O ella participa o se va para siempre. Papá me interrumpió, levantando su teléfono con todos los álbumes de fotos. Y le mando estas a todo tu círculo social. María estaba retrocediendo, su propio teléfono fuera filmándonos. Esto está de locos. Están todos locos. Agárrenle el teléfono, gritó mamá de repente. No puede tener evidencia. Justo cuando se lanzó hacia María, Luis tronó, 27 años, sentado en una silla alta con babero, y simplemente empezó a gritar. Los odio. Odio esto. Tengo casi 30 años. Se arrancó el babero. Fue entonces cuando papá le dio una cachetada. Fuerte, no eres nada sin nosotros. Revisa tu cuenta del banco. Pero Luis no se iba a quedar callado. Le regresó la cachetada a papá aún más fuerte. Papá se tambaleó al piso. De repente, Ana estaba meciéndose de un lado a otro. Quiero irme. Mamá había empezado a entrar en pánico, tratando de decidir si correr hacia su marido sangrando, sus 3 hijos adultos desafiándola, o María, quien estaba activamente llamando al 911. Eligió lo último. Agarró un tenedor cercano y se lanzó hacia María. Ni siquiera pensé. Actué por instinto y tacleé a mi propia madre. La sujeté al piso y le sostuve los brazos mientras seguía gritando y escupiéndome en la cara. Papá estaba en el piso tratando de agarrar su teléfono para enviar las fotos. Pero Luis había agarrado su muñeca y ahora estaba parado sobre ella. Ana solo seguía meciéndose y llorando. Para cuando María llamó al 911, la casa parecía caos, vasos y platos rotos, mamá y papá sangrando, y todos nosotros ahora vestidos como adultos. Sin embargo, esto fue lo peor que pudo haber pasado, porque cuando llegaron los policías todo lo que vieron fue 3 hijos adultos de aspecto maníaco y sus padres ancianos tirados en charcos de su propia sangre. «Son criminales», le gritó mamá a los policías en cuanto llegaron. «Nos asaltaron». Ni siquiera pudimos defendernos. Y antes de que nos diéramos cuenta, estábamos esposados. Nuestra mamá convenciendo a los oficiales de que María también era una lunática. Nos pusieron en patrullas separadas y nos llevaron a la cárcel del municipio. Todo el camino seguí tratando de jalar el elástico del pañal a través de los pantalones, pero las esposas hacían imposible lograr alguna fuerza. Nos procesaron uno por uno en el escritorio de ingreso, y tuve que pararme ahí mientras me tomaban la foto y las huellas, todavía usando esa cosa bajo mi ropa. El oficial de registro me hizo vaciar mis bolsillos y no tenía nada, ni siquiera mi cartera porque papá la tenía en la casa. Finalmente me dejaron cambiar a ropa de cárcel como a las 2 a.m., y metí el pañal bien profundo en el bote de basura esperando que nadie lo viera. La celda olía a meados y cloro.
y las luces fluorescentes zumbaban tan fuerte que apenas podía pensar derecho. Me senté en la banca de metal y puse mi cabeza en mis manos, y la vergüenza se sentía como si estuviera aplastando mi pecho. Frente a mí en la sección de hombres, Luis caminaba de un lado a otro como animal atrapado, sus manos abriéndose y cerrándose en puños. A través de las rejas separando las áreas de hombres y mujeres, apenas podía ver a Ana en la esquina, meciéndose con sus brazos alrededor de las rodillas. Cada vez que un guardia pasaba por nuestras celdas, quería hundirme en el piso de concreto y desaparecer. Las otras personas en la celda seguían mirándonos, probablemente preguntándose qué hicieron tres adultos de apariencia normal para ser arrestados juntos. Como a las 3 a.m., una oficial llegó y llamó mi nombre. Abrió la celda y me llevó por un pasillo a un pequeño cuarto de entrevistas con una mesa y 2 sillas. Me senté y me dejó ahí por lo que pareció una eternidad, solo mirando el espejo de 2 vías en la pared. Cuando regresó, tenía el teléfono de María en una mano y la cámara Polaroid de mamá en la otra, ambas selladas en bolsas de evidencia de plástico transparente. Las puso en la mesa entre nosotros y me pidió que explicara qué pasó esa noche. Empecé a hablar, tratando de describir los años de rituales de fin de semana y el control financiero, pero todo sonaba loco saliendo de mi boca. La oficial escribió notas en un bloc amarillo y no me miraba mucho. Preguntó sobre el tenedor, sobre las heridas de mamá, sobre por qué tacleé a mi propia madre. Traté de explicar que mamá estaba atacando a María, que la estaba defendiendo, pero la cara de la oficial se mantuvo seria y profesional. Mencionó algo sobre el video en el teléfono de María siendo registrado como evidencia, y por primera vez desde que llegaron los policías, sentí una chispa de esperanza. Quizá alguien vería ese video y vería lo que realmente pasó. Quizá verían el pañal, a Luis en la silla alta, a Ana con el biberón, quizá la verdad importaría. La oficial me regresó a la celda, y vi a través de las rejas cómo sacaban a Luis para su entrevista. Sus manos temblaban, pero no de miedo como esperaba. Se veía enojado, muy enojado, como si algo se hubiera roto dentro de él y ya no iba a portarse bien. Cuando lo trajeron de regreso 20 minutos después, ni siquiera me miró. Solo fue a la esquina lejana de la celda y se paró ahí con los brazos cruzados mirando la pared. Ana no se había movido de su lugar en la sección de mujeres. Todavía se mecía y me di cuenta de que estaba tarareando algo entre dientes. Me tomó un minuto reconocer la melodía, y entonces mi estómago se hundió. Era esa canción de cuna que mamá solía cantar durante el tiempo del biberón los fines de semana. Ana la tarareaba una y otra vez, sus ojos sin foco y distantes. Quería gritarle, decirle que parara, sacarla del estado disociado en el que estaba cayendo. Pero estábamos separados por rejas y reglas y los guardias ya nos habían dicho que nada de hablar entre celdas. Nunca me había sentido más inútil como hermano mayor que en ese momento. Luis ya no iba a ser el buen hijo que seguía el juego por privilegios. Ana estaba perdiéndose en el condicionamiento, y yo estaba atorado en medio tratando de descifrar cómo sobreviviríamos esto. La audiencia preliminar pasó la mañana siguiente en un borrón de términos legales que apenas entendí. Nos trajeron a la sala del tribunal en ropa de cárcel y nos sentaron en una mesa larga. Una mujer de aspecto cansado con traje se acercó y se presentó como Viviana Brown, nuestra defensora pública. Tenía ojeras oscuras, pero su apretón de manos fue firme y me miró como si ya estuviera calculando algo. El juez entró y todos nos paramos y luego nos volvimos a sentar, y todo empezó a moverse demasiado rápido. El fiscal leyó cargos por asalto y agresión y el juez preguntó cómo nos declarábamos. Viviana nos dijo que dijéramos no culpable, así que lo hicimos. Entonces el abogado de mis papás se paró y pidió órdenes de no contacto para los tres, diciendo que sus clientes temían por su seguridad. El juez las concedió sin siquiera mirarnos. Así nomás. No podía ir a casa. No podía llamarles. Ni siquiera manejar por la casa. El juez fijó fianza en 200,000 pesos cada uno. Y mi cerebro no podía procesar ese número. Viviana susurró algo sobre un fiador de fianzas al 10%, pero ya no estaba escuchando. Estaba parado frente a un juez en pants prestados de cárcel diciéndome que era peligroso para mis propios padres. Los mismos padres que me hacían usar pañales cada fin de semana por 3 años. Los mismos padres que controlaban cada peso en mi cuenta bancaria. Lo absurdo me hizo querer reír o gritar o ambos. El juez golpeó su mazo y dijo siguiente caso y guardias empezaron a movernos hacia la puerta. Viviana agarró mi brazo y dijo que me vería fuera después de que me procesaran para liberación. Luis parecía que quería golpear algo. Ana solo miraba el piso. Afuera de la sala, Viviana me apartó mientras todavía estaba procesando que no iría a la cárcel esa noche. Explicó los términos de fianza en lenguaje simple, probablemente porque podía ver que apenas seguía el paso. Tenía toque de queda de 10 p.m. a 6 a.m. cada noche. No podía contactar a mis papás de ninguna forma. Nada de llamadas, nada de mensajes, nada de aparecer en la casa. Tenía que reportarme con servicios prejuicio cada semana, en persona, sin excepciones. Si me perdía un reporte o violaba el toque de queda, revocarían mi fianza e iría directo de regreso a la cárcel. Me dio un paquete de papeles con direcciones y números telefónicos y solo los miré fijamente. El alivio de salir fue completamente destruido por la ansiedad de a dónde iría. Mis papás todavía controlaban mi cuenta bancaria. No podía sacar mi ropa de la casa. No tenía mi teléfono, ni mi cartera, ni las llaves de mi coche. Viviana debe haber visto el pánico en mi cara porque preguntó si tenía dónde quedarme. Pensé en María y me sentí mal. Me había visto en ese pañal. Había sido atacada por mi mamá con un tenedor. Y ahora iba a aparecer en su departamento rogando por un lugar donde quedarme. Viviana anotó la información de contacto de María del reporte policial y dijo que podía usar el teléfono en su oficina. También me dio un vale para el camión y 400 pesos en efectivo de algún fondo de servicios a víctimas. Tomé el dinero y me sentí como caso de caridad, lo cual supongo que era. Para el día 3, las cosas empeoraron.
Viviana me llamó al departamento de María donde había estado durmiendo en el sillón. Dijo que el detective había entrevistado a mis papás en el hospital y obtenido sus declaraciones oficiales. Papá alegó que habíamos estado actuando raro y agresivo por semanas y tenía miedo de que pudiéramos lastimarlos. Mamá dijo que siempre habíamos tenido problemas de ira, incluso de niños, y este ataque salió de la nada. Nos pintaron como adultos violentos que atacaron a sus padres ancianos sin razón. El detective le dijo a Viviana que el fiscal estaba considerando seriamente presentar cargos completos de asalto basado en su versión de los eventos. Sentí toda mi realidad siendo reescrita por la gente que nos torturó por años. Viviana dijo que necesitábamos reunirnos en persona para empezar a construir nuestra defensa. Me dio una dirección de su oficina y me dijo que trajera cualquier documentación que tuviera sobre el control financiero, cualquier mensaje o email de mis papás, cualquier cosa que pudiera probar el patrón de abuso. No tenía nada de eso porque todo estaba en mi teléfono en la casa. Le dije eso y suspiró. Dijo que lo resolveríamos, pero podía escuchar la preocupación en su voz. Mi primera reunión real con Viviana fue 2 días después en su oficina abarrotada que olía a café viejo y documentos legales. Las paredes estaban cubiertas de cajas de archivos y su escritorio estaba enterrado bajo papeles. Despejó una silla para mí y se sentó frente a mí con un bloc legal amarillo. Entonces empezó a hacer preguntas muy detalladas sobre todo. Quería saber cuándo empezaron los rituales de fin de semana, exactamente qué involucraban, qué tan seguido pasaban. Preguntó sobre el control financiero, cuando mis papás obtuvieron el poder notarial, cómo lo usaban para forzar cumplimiento. Preguntó sobre las fotos, cuántas había, dónde estaban guardadas, qué amenazaban hacer mis papás con ellas. Hablé por más de 1 hora, describiendo cosas que nunca había dicho en voz alta a nadie. Los pañales, los biberones, las cunas, el habla de bebé. Cómo papá vaciaría nuestras cuentas si nos negábamos. Cómo mamá documentaba todo con su Polaroid. La cara de Viviana cambió mientras hablaba, pasando de neutralidad profesional a ira apenas contenida. Cuando terminé, dejó su pluma y me miró por un largo momento. Dijo que este era el caso más claro de control coercitivo que había visto. Dijo que necesitábamos construir una estrategia de defensa que expusiera todo el patrón, no solo el incidente del Día de Muertos. Empezó a hacer notas sobre solicitar registros bancarios, conseguir expertos médicos en abuso psicológico, rastrear la evidencia fotográfica. Por primera vez desde el arresto, sentí que tal vez alguien nos creía. Viviana me dejó usar el teléfono de su oficina para llamar a María porque el mío todavía estaba en la casa. Marqué su número y contestó al primer timbrazo. Su voz sonaba temblorosa pero determinada cuando dijo, hola. Le pregunté si estaba bien y dijo que sí, pero podía escuchar la mentira. Dijo que ya había hablado con la policía y dado su declaración sobre lo que vio. Me dijo que cooperaría con lo que necesitáramos y testificaría sobre todo. Entonces su voz se quebró un poco y preguntó si yo estaba bien. La vergüenza me golpeó de nuevo, pensando en ella viéndome en ese pañal, arrastrándola a la pesadilla de mi familia. Empecé a disculparme y me interrumpió. Dijo que estaba contenta de haber estado ahí para pedir ayuda. Dijo que si no hubiera aparecido, quién sabe cuánto más habría continuado. No supe qué decir a eso. Hablamos unos minutos más sobre cosas prácticas, sobre mí quedándome en su sillón, sobre cuándo regresaría. Cuando colgué, Viviana me estaba viendo con esta expresión pensativa. Dijo que el testimonio de María sería crucial y tener un testigo externo con evidencia de video podría hacer o deshacer nuestro caso. La realidad golpeó duro cuando salí de la oficina de Viviana y empecé a tratar de descifrar mi futuro inmediato. Cada parte de mi vida estaba enredada con fechas de corte y restricciones. Trabajaba medio tiempo en la librería del campus y mi horario de turnos iba a chocar con los reportes semanales prejuicio. Tenía que decirle a mi jefe que había sido arrestado, pero no podía explicar por qué sin meterme en todo el desmadre. Fui a la librería y pedí hablar con mi jefe en privado. Me llevó a la oficina de atrás y le dije que estaba lidiando con una situación legal y necesitaba ajustar mi horario. Preguntó qué tipo de situación legal y dije cargos de asalto. Su cara cambió inmediatamente. Dijo que necesitaría hablar con recursos humanos sobre si podía seguir trabajando ahí con cargos pendientes. Al día siguiente, la persona de RH me llamó para una reunión. Ya había hablado con mi jefe y se veía incómoda cuando me senté. Preguntó sobre los cargos y si era un peligro para compañeros o clientes. Traté de explicar que era una situación familiar, defensa propia, pero podía ver en su cara que mi trabajo probablemente se acababa. Dijo que necesitarían revisar sus políticas y me avisarían. Salí sintiendo las paredes de mi vida cerrándose desde todas direcciones. Viviana me ayudó a sacar mi reporte de crédito la semana siguiente y descubrimos la extensión completa de la trampa financiera que mis papás habían construido. Estaban listados en cada cuenta que había abierto. Desde mi primera cuenta de cheques a los 16 hasta mi cuenta de ahorros actual. Eran cofirmantes en mis préstamos estudiantiles, lo que significaba que podían acceder a toda esa información y tomar decisiones sobre pagos. El poder notarial que habían obtenido cuando cumplí 18 les daba acceso legal a básicamente todo. Viviana señaló transacciones que nunca había autorizado, transferencias regulares de mis cuentas a las de ellos etiquetadas como renta y costos de terapia. Mi pago de colegiatura para el semestre de primavera vencía en 3 semanas y controlaban la cuenta 529 de ahorros para universidad. Mi seguro médico corría a través de la póliza del trabajo de papá, lo que significaba que podía cancelarlo cuando quisiera. Literalmente no podía acceder mi propio dinero sin su permiso. Viviana hizo copias de todo y empezó a construir un archivo. Dijo que necesitábamos documentar cada instancia de explotación y control financiero. También dijo que necesitaba abrir una cuenta bancaria nueva solo a mi nombre y empezar el proceso de separar mis finanzas. Pero eso tomaría tiempo. Tiempo que no tenía con la colegiatura próxima y sin acceso a fondos.
Salí de su oficina sintiendo que nunca había entendido realmente qué tan atrapado estaba hasta ese momento. La oficina del fiador de fianzas olía a cigarros y café viejo cuando entré la mañana siguiente a firmar el papeleo final. Empujó un calendario de pagos a través de su escritorio y explicó que le debía 24,000 pesos por la tarifa del 10% de mi fianza, dinero que no tenía en ninguna cuenta a la que pudiera acceder. Miré los números y sentí mi estómago hundirse porque esta era solo una deuda más apilándose encima de todo lo demás. María había ofrecido ayudar a cubrirlo cuando le llamé desde afuera de la oficina, pero podía escuchar la tensión en su voz aunque trataba de sonar casual al respecto. Era una estudiante universitaria trabajando medio tiempo en una cafetería, y ahora el desmadre de mi familia le estaba costando dinero real que probablemente necesitaba para renta o libros de texto. Luis estaba lidiando con el mismo fiador y debía aún más porque su fianza había sido más alta, y cuando nos topamos en la sala de espera, parecía que quería atravesar la pared de un golpe. La fianza de Ana había sido menor, pero tenía incluso menos dinero que cualquiera de nosotros, sin trabajo y sin cuenta de ahorros que no fuera controlada por nuestros papás. El fiador configuró planes de pago para los tres, y advirtió que perder pagos significaría consecuencias inmediatas. Y firmé los papeles sintiendo que solo estaba cambiando una forma de control por otra. El departamento de María era diminuto, apenas 46 metros cuadrados con un baño tan pequeño que tenías que pasar sobre el excusado para llegar a la regadera. Su sillón era uno de esos futones baratos de tienda de descuento, y era como 15 centímetros demasiado corto para que yo me estirara completamente. Pasé la primera noche acurrucado con las rodillas dobladas, tratando de encontrar una posición que no hiciera doler mi espalda, escuchando a María moverse en su cuarto al otro lado de la pared delgada. Lo incómodo de estar ahí me golpeaba cada vez que despertaba y recordaba dónde estaba, imponiéndome en su espacio cuando solo habíamos estado saliendo 8 meses. Era paciente y amable, haciéndome café en la mañana y despejando un cajón para la poca ropa que había logrado agarrar. Pero podía ver el estrés en cómo se movía diferente por el departamento ahora. La orden de no contacto significaba que no podía regresar a la casa a sacar mis libros de texto o mi laptop o cualquiera de las cosas que realmente necesitaba para la escuela. Estaba viviendo con 2 pares de jeans prestados del exnovio de María que todavía tenía en un closet y durmiendo en un sillón que hacía doler cada músculo de mi cuerpo para la mañana. Cada día trataba de descifrar cómo reconstruir una vida desde absolutamente nada mientras María me rodeaba para llegar a su cocina y el peso del desplazamiento presionaba sobre mí constantemente. Los mensajes de Ana en nuestro chat de hermanos empezaron a ponerse raros para el miércoles. Mandaba mensajes a horas random diciendo que estaba ruidoso donde se quedaba o que no podía dormir porque el departamento del amigo tenía paredes delgadas y podía escuchar todo. Para el viernes, admitió que seguía pensando en regresar a casa, y cuando leí ese mensaje, mis manos empezaron a temblar. Dijo que el mundo exterior se sentía demasiado grande y demasiado ruidoso, y parte de ella extrañaba la simplicidad de los fines de semana, aunque sabía qué tan jodido sonaba eso. Luis respondió inmediatamente con mensajes enojados sobre cómo no podía hablar en serio, cómo regresar destruiría cualquier chance que teníamos de liberarnos. Solo me sentí asustado, verdaderamente aterrado de que íbamos a perderla por todo el condicionamiento que nuestros papás habían pasado años construyendo en su cerebro. Mandó mensaje otra vez tarde esa noche diciendo que había manejado hasta la mitad del camino a la casa antes de detenerse, y la llamé de inmediato. Nos quedamos en el teléfono una hora mientras lloraba, y yo trataba de recordarle por qué habíamos peleado tan duro por salir. El jale del abuso familiar era tan fuerte en su voz y me di cuenta de que escapar físicamente era solo el primer paso cuando tu mente todavía está atrapada. El detective Knowles me llamó para otra entrevista el lunes en la mañana, y Viviana me encontró en la estación viéndose seria. Las preguntas del detective se enfocaron en si había sido violento antes, si tenía problemas de manejo de ira, si había estado tomando esa noche. Cada pregunta se sentía diseñada para pintarme como el malo, como si estuviera tratando de construir un caso de que era una persona agresiva que simplemente tronó y atacó a mis padres ancianos sin razón. Tuve que explicar cuidadosamente que defender a María de alguien lanzándose hacia ella con un tenedor no era lo mismo que atacar random a mis papás, y Viviana seguía poniendo su mano en mi brazo para evitar que explicara de más. El detective preguntó sobre mi relación con mis papás creciendo, si habíamos tenido peleas físicas antes, si resentía sus reglas. Podía sentirme poniéndome defensivo y enojado, lo cual era probablemente exactamente lo que quería, y Viviana saltó varias veces para redirigir o aclarar mis respuestas. Para el final de la entrevista de 1 hora, estaba agotado del esfuerzo mental de contestar con la verdad mientras también era estratégico con cada palabra. Viviana me sacó después y explicó que incluso decir la verdad requiere pensamiento cuidadoso cuando la gente está buscando razones para dudar de ti. Viviana me llamó 2 días después y me dijo que fuera a su oficina de inmediato porque había conseguido algo importante. Cuando llegué, tenía su laptop lista con archivos de audio listos para reproducir, y le dio play a la grabación del 911 de la noche del Día de Muertos. Escuchar la voz de mamá gritar sobre agarrar el teléfono de María hizo que todo mi cuerpo se enfriara, y luego la voz temblorosa de María pidiendo ayuda mientras el caos estallaba en el fondo. La grabación capturó la rabia de mamá sobre evidencia y la voz de papá en el fondo amenazando con mandar fotos, y de repente teníamos prueba real de que estaban tratando de silenciar a un testigo. Viviana la reprodujo 3 veces, señalando momentos específicos donde podías escuchar el pánico de mamá sobre documentación y las amenazas de papá sobre consecuencias. Explicó que esto apoyaba nuestro reclamo de defensa propia porque mostraba conciencia de culpa de su parte, que sabían que lo que estaban haciendo estaba mal, y estaban desesperados por esconder la evidencia. La grabación duraba solo 4 minutos, pero cambió todo sobre cómo nuestro caso podía ser presentado, y sentí validación inundarme por primera vez desde el arresto. Viviana hizo copias y empezó a redactar mociones para introducirla como evidencia,
y salí de su oficina sintiendo que tal vez alguien nos creería. Viviana mandó una carta legal de preservación a mis papás esa misma semana, demandando que no borraran ni destruyeran los álbumes de fotos o respaldos en la nube. La carta explicaba en lenguaje legal formal que las fotos ahora eran evidencia potencial en procedimientos tanto criminales como civiles, y cualquier destrucción podía ser considerada obstrucción de justicia. Sabía que esto no los detendría realmente de tratar de borrar todo si se ponían suficientemente desesperados, pero al menos había un registro legal de que habíamos tratado de preservar la prueba de lo que habían hecho. Viviana explicó que si destruían evidencia después de recibir esta carta, se vería muy mal para ellos en corte y podría resultar en cargos separados. La mandó por correo certificado con firma requerida para que tuviéramos prueba de que la recibieron y luego archivó una copia con la corte. Todo el proceso se sintió como si finalmente estuviéramos jugando ofensiva en lugar de solo defendernos, y aprecié el enfoque agresivo de Viviana para proteger la evidencia de nuestro abuso. Luis fue al banco el lunes siguiente para tratar de cerrar la cuenta de cheques compartida que tenía con papá, y me llamó después sonando frustrado. El gerente del banco, Gustavo, había explicado que con los poderes notariales todavía activos, cerrar la cuenta era complicado y requería ambas firmas. Pero Gustavo fue comprensivo cuando Luis explicó la situación y le mostró el proceso de abrir una cuenta completamente nueva solo a su nombre. Configuraron depósito directo para enrutar el cheque de pago de Luis de su trabajo lejos de la cuenta compartida y a la nueva, lo que significaba que al menos sus ganancias futuras estarían protegidas. Fue una pequeña victoria, pero Luis se veía más ligero cuando me encontré con él para comer después, como si finalmente hubiera recuperado una pieza de control financiero. Gustavo hasta lo había ayudado a configurar banca en línea y le mostró cómo monitorear su cuenta por actividad sospechosa. Luis seguía checando su teléfono para ver el saldo de su nueva cuenta, y aunque era pequeño, era completamente suyo por primera vez en 9 años. La búsqueda de trabajo de Ana pegó contra una pared duro esa misma semana cuando recibió un email de rechazo de un puesto por el que había estado emocionada. Le mandó mensaje al chat grupal diciendo que la compañía había contactado sus referencias y de alguna forma las viejas quejas de papá sobre su estabilidad mental habían resurgido durante la verificación de referencias. La persona de la nueva compañía había llamado a su empleador anterior y salió con la impresión de que Ana no era confiable y posiblemente inestable, lo cual mató sus chances completamente. Estaba devastada porque esta era la tercera oportunidad de trabajo que se había caído después de verificaciones de referencias, y el patrón de sabotaje que nuestros papás habían usado para mantenernos dependientes se estaba repitiendo de nuevo. Podía sentir su esperanza desmoronándose a través de los mensajes de texto, y Luis respondió con rabia sobre cómo papá todavía estaba controlando nuestras vidas, incluso con la orden de no contacto en su lugar. Ana mandó otro mensaje después diciendo que no sabía cómo escapar su alcance cuando podían envenenar cualquier oportunidad que tratara de perseguir, y no tenía una buena respuesta para ella. María se reunió con Viviana al día siguiente para proveer el clip de video que había capturado en su teléfono antes de que mamá se le lanzara, y Viviana me llamó después para venir a verlo. Verme a mí mismo en ese pañal en video me hizo sentir físicamente mal, pero al mismo tiempo era validación de que esto realmente había pasado. Podías verme claramente ahí parado, a Luis en la silla alta, a Ana en el piso con el biberón, y podías escuchar la voz alegre de mamá invitando a María a participar en el ritual de fin de semana. Viviana explicó que necesitábamos una declaración jurada formal de María y documentación apropiada de cadena de custodia para hacer el video admisible como evidencia, pero esto podía ser prueba crucial del abuso. Verlo me hizo querer vomitar y llorar al mismo tiempo, viendo la realidad de lo que habíamos estado viviendo desplegada en una pantalla de laptop. María había logrado capturar unos 30 segundos antes de que mamá se diera cuenta y atacara, y esos 30 segundos mostraban todo lo que habíamos estado tratando de explicar. Viviana hizo copias y empezó el proceso legal de ingresarlo como evidencia, y salí de su oficina sintiéndome expuesto pero también aliviado de que la verdad finalmente estaba documentada. El detective Knowles agendó una entrevista con María en la estación, y Viviana me advirtió de antemano que tratarían de desacreditarla como testigo parcial que solo estaba respaldando la historia de su novio. María entró sola porque no me permitían en el cuarto de entrevistas, y pasé 2 horas sentado en el área de espera de la estación viendo el reloj. Seguía imaginándolos torciendo sus palabras o haciéndola dudar de lo que había presenciado, y mi ansiedad empeoraba con cada minuto que pasaba. Cuando María finalmente salió, se veía exhausta pero firme, y me dijo que le habían preguntado todo desde por qué no simplemente se fue hasta si yo había sido violento con ella antes. Habían cuestionado por qué llamó al 911 en lugar de irse caminando, insinuando que tal vez había exagerado a una disputa familiar normal. María se había aferrado a exactamente lo que vio y escuchó, describiendo a mamá lanzándose con el tenedor y el caos que siguió, y se había negado a dejar que lo reformularan como algo más que lo que fue. Salimos de la estación juntos y me sentí agradecido de que hubiera estado dispuesta a pasar por ese interrogatorio por mí, incluso después de todo lo que mi familia le había hecho. 2 días después, Viviana archivó papeles para una orden de protección temporal a nombre de los 3. Argumentó que mamá y papá todavía representaban una amenaza a través de su control financiero y esos álbumes de fotos que podían liberar en cualquier momento. La audiencia pasó en una sala pequeña con un juez que se veía cansado y escéptico desde el momento en que entramos. Viviana presentó la evidencia que teníamos hasta ahora: el audio del 911, el video de María, la manipulación financiera documentada. El juez escuchó e hizo algunas preguntas, pero podía ver duda en su cara cuando nos miraba. 3 adultos saludables alegando que necesitaban protección de sus padres ancianos probablemente sonaba ridículo para él. Negó la orden temporal después de apenas 15 minutos de deliberación,
Dijo que sin evidencia más concreta de amenazas continuas, no podía justificar restringir el contacto parental con hijos adultos. Nos dijo que podíamos traer el asunto de nuevo si las circunstancias cambiaban. Pero por ahora la respuesta era no. Salir de ese juzgado se sintió como recibir un golpe en el estómago. Teníamos evidencia, teníamos testigos, y todavía no era suficiente. Una consejera de la línea de ayuda de violencia doméstica me dio una referencia a una terapeuta llamada Miriam Luna, quien se especializaba en control coercitivo y abuso familiar. Llamé a su oficina esa misma tarde y de alguna manera conseguí una cita para el día siguiente. Sentado en su sala de espera, me sentí expuesto y avergonzado, como si todos pudieran ver lo que mis papás me habían hecho solo con mirarme. Cuando Miriam me llamó, tendría unos 40 años con ojos amables y una voz calmada que inmediatamente me puso a gusto. Empecé a explicar los rituales de fin de semana, los pañales, el control financiero, y solo asentía como si lo hubiera escuchado antes. Me dijo que la infantilización era una táctica de abuso reconocida, que usar control financiero para forzar cumplimiento era control coercitivo del libro de texto. Escucharla nombrar lo que pasó, poner términos clínicos a la pesadilla que había estado viviendo, hizo que algo cambiara en mi cabeza. Esto no era solo disfunción familiar rara o que yo fuera demasiado sensible. Era abuso calculado, un patrón de dominancia y aislamiento que mis papás habían construido a lo largo de años. Miriam explicó cómo habían sistemáticamente derribado nuestro sentido de identidad e independencia. Luego usaron esa dependencia para mantener control. Por primera vez desde el Día de Muertos, sentí que alguien entendía realmente por lo que habíamos pasado. La confusión y la duda propia que me habían estado comiendo empezaron a aclararse solo un poquito. La mañana siguiente, un sobre grueso llegó al departamento de María con mi nombre. Adentro había una carta de cese y desistimiento del abogado de mis papás. 3 páginas de amenazas legales acusándonos de difamación y alegaciones falsas. La carta decía que tenían testigos de carácter listos para testificar que siempre habíamos sido niños problemáticos con problemas de comportamiento. Amenazaba con acción legal si continuábamos haciendo alegaciones falsas sobre abuso, e insinuaba liberar contexto que probaría que estábamos mintiendo. La leí 2 veces, mis manos temblando más fuerte cada vez. La idea de que controlaran la narrativa otra vez, pintándonos como el problema mientras jugaban víctimas inocentes, hizo que mi ansiedad se disparara tan fuerte que pensé que vomitaría. Llamé a Viviana inmediatamente y me dijo que llevara la carta a su oficina. Cuando llegué, la leyó cuidadosamente y luego miró hacia arriba con una sonrisa tensa. Dijo que estas eran tácticas de intimidación clásicas, tratando de asustarnos al silencio antes de que pudiéramos construir nuestro caso. Me dijo que documentara todo, cada intento de contacto, cada amenaza, cada manipulación. Ya estaba preparando una respuesta, pero necesitaba mantenerme fuerte y no dejar que me sacaran de balance mentalmente. Más fácil decirlo que hacerlo cuando cada palabra en esa carta se sentía diseñada para hacerme dudar de mi propia realidad. Viviana había citado los registros bancarios de mis papás, y los documentos empezaron a llegar más tarde esa semana. Me llamó a su oficina para revisar lo que había encontrado, esparciendo impresiones a través de su escritorio con ciertas líneas resaltadas en amarillo. Había transferencias regulares de nuestras cuentas a las de ellos, etiquetadas como renta y costos de terapia que nunca habíamos aceptado pagar. Algunas de las cantidades eran pequeñas, 400 o 600 pesos aquí y allá, pero otras eran más grandes, miles a la vez. Señaló varios retiros grandes que pasaron justo cuando cada uno de nosotros cumplió 18, cantidades que no coincidían con nada en sus ingresos o gastos declarados. No era prueba definitiva todavía, pero Viviana dijo que mostraba un patrón claro de explotación financiera. Iba a acabar más profundo, cruzar referencias con nuestros estados de cuenta, tratar de construir una línea de tiempo de exactamente cuánto dinero nos habían quitado a lo largo de los años. Ver esos números en blanco y negro me hizo sentir mal y enojado al mismo tiempo. Cada peso que habían robado era otra pieza de control, otra forma en que nos habían mantenido dependientes y atrapados. Los registros del hospital del Día de Muertos finalmente llegaron, y Viviana agendó otra reunión para repasarlos. Me senté frente a su escritorio mientras sacaba los archivos digitales en su laptop. Mamá tenía un moretón pequeño en la parte superior del brazo, más o menos del tamaño y forma de dedos, consistente con ser contenida. Papá tenía un corte en la palma por vidrio roto, superficial y ya sanando cuando fueron examinados. Ninguna herida estaba ni cerca del ataque violento que habían descrito a la policía. Los registros también notaban que mamá había estado sosteniendo un tenedor cuando llegó al hospital, y se alteró cuando el personal trató de quitárselo por razones de seguridad. Una enfermera había escrito que la paciente parecía más preocupada porque sus hijos fueran arrestados que por sus propias heridas. Viviana me miró con algo como satisfacción en sus ojos. Esto apoyaba perfectamente el relato de María. Mostraba que sus heridas eran menores y su comportamiento era sospechoso. No era suficiente para probar nuestra inocencia por sí solo, pero combinado con todo lo demás, estaba construyendo un caso sólido. Una semana después, 2 oficiales de policía aparecieron en el departamento de María para escoltarme de regreso a la casa a recuperar mis pertenencias. La orden de no contacto significaba que no podía ir solo y necesitaban supervisar para asegurarse de que no hubiera incidentes. El camino de regreso a la casa de mis papás se sintió surreal, como regresar a la escena de un crimen. Mamá y papá estaban esperando en la entrada cuando llegamos y se veían pequeños y frágiles y victimizados. Mamá tenía su brazo en un cabestrillo, aunque los registros del hospital mostraban solo un moretón. Papá se apoyaba en un bastón que definitivamente no necesitaba. Jugaron sus papeles perfectamente para los oficiales, viéndose tristes y asustados de su propio hijo. Seguí a la policía dentro de la casa y fui directo a mi cuarto, tratando de ignorar la presencia de mis papás.
Mientras empacaba ropa en bolsas de basura, mamá empezó a hablar con los oficiales en la sala. Podía escucharla a través de las paredes, explicando que los fines de semana habían sido sesiones de regresión terapéutica a las que todos habíamos consentido como adultos. Dijo que tenía formas de consentimiento firmadas para probarlo. Documentos que supuestamente habíamos aceptado años atrás. Papá agregó que habíamos estado en terapia familiar por años y este tratamiento era recomendado por profesionales. Vi las caras de los oficiales cambiar mientras mis papás hablaban. Vi duda arrastrándose en sus expresiones. Empezaron a mirarme diferente, como tal vez yo era el inestable después de todo. Mientras empacaba mi cómoda, tumbé una pila de libros y algo cayó de detrás del mueble. Una foto Polaroid, boca abajo en la alfombra. La recogí y mi estómago se hundió. Era yo, dormido en la cuna modificada, usando pañal y abrazando un peluche. La marca de fecha en la esquina decía hace 2 años, cuando tenía 19. Esta no era alguna foto de la infancia que pudieran alegar, era de cuando yo era realmente un bebé. Esta era prueba fechada, de que la infantilización había continuado bien entrada mi adultez. Eché un vistazo a la puerta donde uno de los oficiales estaba parado, viéndome empacar. Estaba viendo su teléfono, sin prestar atención. Metí la Polaroid en mi bolsillo rápidamente, mi corazón acelerado. Esta foto individual podía respaldar toda nuestra línea de tiempo. Probaba que todo lo que habíamos dicho era verdad. Me sentí como contrabandeando evidencia de mi propio abuso, robando prueba de lo que me habían hecho. Al día siguiente, tuve una cita en la oficina de ayuda financiera de la universidad para discutir mis opciones para el semestre de primavera. La consejera, una mujer de aspecto cansado con lentes de lectura en cadena, explicó el proceso para obtener una anulación de dependencia. Para acceder a ayuda financiera sin la información de mis papás, necesitaba documentación extensa del distanciamiento y abuso. Me dio una lista de verificación que era de 2 páginas. Cartas de terapeutas confirmando el abuso y distanciamiento, documentos legales incluyendo la orden de no contacto y cualquier archivo de corte, una declaración escrita detallada de mí explicando por qué no podía usar la información financiera de mis papás, prueba de que era financieramente independiente o al menos intentándolo. El proceso tomaría meses revisar y no había garantía de que lo aprobarían. Mientras tanto, la colegiatura de primavera vencía en 2 semanas. Pregunté qué pasaba si no podía pagar y me dio una mirada compasiva. Mis clases serían eliminadas y tendría que volver a aplicar para el siguiente semestre, empezando todo el proceso de nuevo. Salí de su oficina sintiéndome atrapado otra vez, otra fecha límite que no podía cumplir, otra forma en que el abuso de mis papás estaba destruyendo mi futuro. Luis archivó una petición para suspender el poder notarial el lunes siguiente. Había ahorrado suficiente de su cheque de pago para cubrir la tarifa de archivo y Viviana lo había ayudado con el papeleo. La petición argumentaba que el poder notarial fue obtenido bajo coacción cuando tenía 18 y no entendía lo que estaba firmando. Dijo que mamá y papá lo habían mezclado con papeles de universidad y nunca explicaron qué significaba realmente. La secretaria en el juzgado agendó una fecha de audiencia y la cara de Luis cayó cuando le dijo: 3 meses fuera, el calendario del tribunal estaba atrasado y ese era el espacio más pronto disponible. Hasta entonces, el poder notarial permanecía activo, lo que significaba que nuestros papás todavía tenían acceso legal a sus cuentas y decisiones. Luis tomó el papeleo y salió del juzgado sin decir nada. Lo seguí afuera y lo encontré en el estacionamiento, su puño conectando con la pared de concreto. Sangre apareció en sus nudillos. Agarré su brazo y lo jalé hacia atrás. Le recordé que cualquier violencia, incluso contra paredes, podía ser usada en nuestra contra. Los fiscales estaban buscando cualquier excusa para pintarnos como inestables y agresivos. Necesitaba mantenerse entero. Luis me miró con lágrimas en los ojos y asintió, acunando su mano herida. El jueves siguiente, tuve otra cita con Miriam y Ana se suponía que tenía sesión justo después de la mía. Llegué temprano y me senté en la sala de espera, scrollando mi teléfono y tratando de no pensar en la fecha límite de colegiatura. Cuando llegó la hora de cita de Ana, escuché voces alzadas a través de la puerta. Ana estaba hablando en esa voz aguda de bebé, la que me daba escalofríos porque significaba que estaba en espiral. Entonces empezó a llorar, sollozos fuertes que se llevaban a través de las paredes. La voz calmada de Miriam trataba de bajarla, pero Ana solo lloraba más fuerte. Se estaba derrumbando sobre la voz de bebé, admitiendo que a veces en el trabajo se cachaba deslizándose en ella sin querer. Dijo que tenía que corregirse conscientemente, forzar su voz de regreso a normal, y estaba asustada de que nuestros papás la hubieran dañado permanentemente. El llanto continuó por lo que pareció una eternidad. Miriam estaba trabajando con ella en técnicas de anclaje, hablándola a través de ejercicios de respiración. Me senté en la sala de espera escuchando a mi hermana derrumbarse y sintiéndome completamente inútil. Esta era la primera vez que Ana realmente se dejaba sentir qué tan profundo llegaba el daño. El condicionamiento que nuestros papás habían pasado años construyendo no iba a desaparecer solo porque habíamos escapado. Miriam seguía diciendo que sanar toma tiempo, que no podíamos esperar deshacer años de abuso en unas semanas. Pero sentado ahí escuchando a Ana sollozar a través de las paredes, me preguntaba si alguno de nosotros realmente estaría bien otra vez. 2 días después, Viviana llamó a mi teléfono mientras caminaba entre clases. Tenía noticias sobre un testigo. Una vecina de 2 casas abajo había contactado sobre el incidente completo del Día de Muertos a través de sus ventanas. La vecina reportó escuchar a papá gritar, luego el sonido de una cachetada, seguido de estruendos y gritos. Casi llamó al 911 ella misma, pero vio las patrullas llegar antes de que pudiera marcar. Viviana explicó que tener un testigo externo sin conexión a nuestra familia podía ser enorme para establecer que no fuimos nosotros quienes empezamos la violencia. Sentí algo aflojarse en mi pecho por primera vez en semanas. Alguien más lo había escuchado. Alguien que no era familia, no era María.
No estaba involucrada. Solo una persona regular que pasó a estar en casa y escuchó lo que realmente pasó. La mañana siguiente, mi jefe de la librería del campus llamó pidiéndome que fuera para una reunión. Su voz sonaba rara en el teléfono, formal y cuidadosa. Me presenté 20 minutos después y lo encontré sentado en la oficina de atrás con una mujer que nunca había visto. Se presentó como la persona de RH de la oficina central del campus. Mi estómago se hundió. La mujer de RH sacó un email impreso y lo deslizó a través del escritorio. Era de mis papás. El email expresaba preocupación sobre mi estado mental y sugería que podría ser peligroso para compañeros. Referenciaba un incidente violento sin dar detalles, pero lo hacía sonar como si fuera inestable e impredecible. Viviana me había entrenado en qué decir si algo así pasaba. Mantuve mi voz calmada y expliqué que estaba lidiando con acusaciones falsas de papás abusivos. Saqué la copia doblada de la orden de no contacto que había empezado a cargar y les mostré la documentación legal de problemas en curso. La mujer de RH la leyó cuidadosamente mientras mi jefe se veía incómodo. Hizo algunas preguntas sobre si me sentía seguro, si tenía apoyo, si había preocupaciones sobre mi desempeño laboral. Contesté todo honestamente y mantuve mi tono nivelado. Después de 15 minutos, dijo que mantendrían el email en archivo, pero no tomarían acción ya que mi trabajo había sido bueno y tenía documentación legal de la situación familiar. Salí de esa oficina temblando pero todavía empleado. Esa tarde me reuní con Viviana en su oficina y sugirió algo nuevo. Dijo que debería empezar a llevar un diario documentando cada interacción, cada barrera financiera, cada intento de mis papás de interferir con mi vida. Explicó que registros escritos al momento en que los eventos pasan son evidencia poderosa en corte. También dijo que el acto de escribir ayuda a procesar trauma organizando caos en hechos. Compré un cuaderno de camino de regreso al departamento de María y empecé esa misma noche. Escribí sobre la reunión de RH, el email de mis papás, las fechas de cada aparición en corte, cada vez que vaciaban cuentas o hacían amenazas. Incluí marcas de tiempo y detalles específicos sobre lo que se dijo y quién estaba presente. El acto de ponerlo todo en papel hizo que el desmadre en mi cabeza empezara a tener sentido. Por primera vez desde el arresto, sentí que tenía algo de control sobre documentar lo que nos estaba pasando en lugar de solo reaccionar a su siguiente movida. Esa noche, María y yo tuvimos nuestra primera pelea real. Estábamos sentados en su sillón, y sacó cuánto le había ocultado en los últimos 2 años. Dijo que estaba lastimada de que no confiara en ella lo suficiente para contarle sobre mi familia. Traté de explicar sobre la vergüenza, sobre las amenazas, sobre cómo no podía arriesgar que las fotos salieran, pero María me interrumpió y señaló que no le di la opción de apoyarme o no. Dijo que tomé la decisión por ambos manteniéndola en la oscuridad. Y eso no era justo para ella. La discusión fue de ida y vuelta por más de 1 hora. Seguí tratando de justificar por qué tuve que ocultarlo, y ella seguía presionando que las relaciones necesitan honestidad, incluso cuando la verdad es fea. Eventualmente, ambos nos quedamos callados y solo nos sentamos ahí. Entonces María dijo algo que golpeó fuerte. Me dijo que sobrevivir a abuso no significa que tengo pase libre en comunicación y relaciones sanas. Tenía que aprender cómo ser honesto incluso cuando daba miedo. Me di cuenta de que tenía razón. Había estado tan enfocado en protegerla de mis papás que la había lastimado de una forma diferente. Unos días después, Viviana llamó con más noticias. El fiscal la había contactado diciendo que estaba revisando toda la evidencia y estaba abierto a reducir cargos si todo se alineaba con nuestros reclamos de defensa propia. No estaba haciendo promesas, pero admitió que el audio del 911 y el video de María eran evidencia muy fuerte. También mencionó que los registros del hospital no coincidían con el asalto serio que mis papás habían descrito. Esta era la primera vez que alguien en el sistema parecía creer realmente nuestro lado de las cosas. Sentí esta chispa pequeña de esperanza de que tal vez no terminaríamos con antecedentes penales mayores por defendernos a nosotros mismos y a María. Viviana me advirtió que no me emocionara mucho todavía porque el fiscal todavía podía cambiar de opinión, pero incluso la posibilidad de cargos reducidos me hizo sentir que podía respirar un poco más fácil. La tarde siguiente, estaba scrollando Facebook y vi que mis papás habían publicado algo. Habían puesto imágenes borrosas con un caption largo sobre hijos ingratos y acusaciones falsas. El post hablaba sobre cómo habían dedicado sus vidas a criarnos y ahora nos estábamos volviendo contra ellos en su vejez. Varios familiares ya estaban comentando con mensajes de apoyo para mamá y papá. Hice screenshot de todo y lo mandé a Viviana inmediatamente. Me devolvió la llamada en 1 hora diciendo que estaba archivando una moción para una orden judicial de inmediato. Argumentó que esto era intimidación de testigos y un intento de envenenar posibles jurados. El hecho de que mis papás estuvieran dispuestos a públicamente insinuar sobre las fotos mientras estaban bajo una orden de preservación mostraba que no tenían miedo de consecuencias. Viviana sonaba enojada en el teléfono, lo cual era algo reconfortante porque significaba que estaba tomando esto en serio. Esa misma semana, Luis finalmente hizo progreso en su situación bancaria. Gustavo en el banco lo ayudó a configurar depósito directo a su nueva cuenta y lo guió a través de todo el papeleo para cerrar acceso a la vieja cuenta compartida sin violar el poder notarial. Tomó horas de formas y verificación, pero para el final de la cita, Luis tenía su cheque de pago fluyendo a una cuenta que nuestros papás no podían tocar. Me mandó mensaje a mí y a Ana esa noche diciendo que quería comprarnos cena con su primer cheque limpio. Nos encontramos en un restaurante barato cerca del campus y Luis sacó su tarjeta de débito con esta sonrisa enorme. Era la primera vez que pagaba por algo con dinero que era completamente suyo en casi una década. Cuando llegó la cuenta, entregó su tarjeta y vi sus ojos ponerse húmedos. Ana extendió la mano a través de la mesa y agarró su mano. Todos solo nos sentamos ahí por un minuto tratando de no llorar en medio del restaurante. 2 días después de eso, Ana mandó un mensaje de pánico a nuestro chat grupal. Mamá la había llamado desde el número de teléfono de un familiar que Ana no reconocía.
Mamá le dijo cuánto extrañaban a su bebita y querían que regresara a casa. Ana admitió que había llegado hasta la mitad del camino a la casa antes de detenerse y darse la vuelta. Configuramos una sesión de emergencia con Miriam esa misma tarde. En la sesión, Miriam ayudó a Ana a ver cómo el lenguaje que mamá usó estaba diseñado para activar su condicionamiento. La frase bebita estaba diseñada para activar todos esos años de rituales de fin de semana y hacer que Ana sintiera que necesitaba regresar. Pasamos una hora practicando respuestas para la próxima vez que trataran de contactarla. Miriam hizo que Ana repitiera en voz alta que era una adulta, que tenía derecho a decir no, que su amor era condicional al control. Era difícil ver a Ana luchar para decir esas cosas en voz alta, pero necesitaba escucharse a sí misma decirlas. La semana siguiente, papá mandó un email masivo a toda nuestra familia extendida. El email tenía fotos seleccionadas adjuntas, algunas borrosas, pero claramente mostrándonos en los outfits de bebé y pañales. El mensaje de papá alegaba que los habíamos abandonado en su vejez después de años de paternidad dedicada. Lo hizo sonar como si fuéramos hijos crueles e ingratos que nos habíamos vuelto violentos sin razón. En horas mi teléfono estaba explotando con llamadas y mensajes de tías, tíos y primos con quienes no había hablado en años. Todos querían explicaciones. Algunos estaban enojados con nosotros, algunos confundidos. Algunos querían escuchar nuestro lado. La idea de explicar toda la verdad a gente que acababa de ver esas fotos me hizo querer desaparecer en el piso. Terminé bloqueando la mayoría de los contactos familiares solo para detener la inundación de mensajes. El aislamiento se sintió necesario, pero también significaba cortarme de cualquiera que pudiera habernos apoyado. Unos días después, Viviana llamó diciendo que el detective Knowles la había contactado con información nueva. Había recibido screenshots de mensajes amenazantes que papá había mandado a Ana, advirtiéndole sobre consecuencias si no retiraba los cargos. Los mensajes venían de un número que no reconocíamos, pero los registros telefónicos de Ana confirmaban que los había recibido, y el lenguaje coincidía exactamente con los patrones de papá. El detective admitió que esto estaba cambiando su visión de quiénes eran los verdaderos agresores en esta situación. Le dijo a Viviana que estaba repasando sus suposiciones iniciales sobre el caso y mirando todo con ojos frescos. Viviana dijo que esto era gran cosa porque tener al detective de nuestro lado, aunque fuera parcialmente, podía influenciar cómo procedía el fiscal. Sentí esa esperanza cautelosa creciendo un poco más fuerte, como tal vez la verdad finalmente estaba empezando a atravesar todas las mentiras que mis papás habían construido. 3 semanas después, me senté en el juzgado esperando que empezara la audiencia preliminar. Mi pierna rebotando tan fuerte que la mujer junto a mí me dio una mirada fea. Viviana tenía su portafolio abierto en su regazo, repasando papeles una vez más. Mientras mis papás se sentaban al otro lado del pasillo con su abogado, mamá limpiándose los ojos con un pañuelo como si ella fuera la víctima aquí. El juez nos llamó a su despacho en lugar de hacerlo en corte abierta, y todos nos apretamos en su oficina mientras subía los archivos de evidencia en su computadora. Reprodujo el audio del 911 primero, y vi su cara mientras escuchaba a mamá gritando sobre agarrar el teléfono de María y a papá amenazando con mandar las fotos. Los registros del hospital vinieron después, mostrando las heridas menores que no coincidían con la historia de ataque violento que mis papás contaron, y luego el video de María se reprodujo en la pantalla. Verme a mí mismo en ese pañal otra vez, incluso en un monitor pequeño, hizo que mi estómago se revolviera. Pero la expresión del juez cambió de neutral a algo como asco. Hizo preguntas a ambos abogados por lo que pareció horas, yendo de ida y vuelta sobre defensa propia versus asalto, sobre si la evidencia apoyaba los cargos tal como fueron archivados. El abogado de mis papás seguía tratando de pintarnos como adultos peligrosos con problemas de ira, pero Viviana contrarrestó cada punto con el abuso documentado y control coercitivo. Finalmente, el juez se reclinó en su silla y dijo que estaba bajando los cargos de asalto a un cargo menor de alteración del orden pendiente la investigación completa. Saliendo de ese juzgado podía respirar un poco más fácil por primera vez en semanas, pero Viviana puso su mano en mi brazo en el estacionamiento y me recordó que esto no había terminado. Todavía teníamos que prepararnos para juicio o negociaciones de declaración. Todavía teníamos que lidiar con los cargos criminales aunque fueran reducidos. Todavía teníamos a mis papás peleándonos a cada paso. La semana siguiente trajo la audiencia de orden judicial civil sobre las fotos, y esta jueza era una mujer que parecía entender realmente lo que significaba control coercitivo. Revisó muestras de las Polaroids en su despacho, su cara poniéndose más tensa con cada imagen que miraba. Y Viviana le explicó la línea de tiempo de cómo empezó la infantilización cuando cumplimos 18. El abogado de mis papás trató de argumentar que habíamos consentido a las sesiones de regresión terapéutica, que éramos adultos que participaron voluntariamente, pero la jueza lo interrumpió y preguntó dónde estaban las formas de consentimiento reales. Cuando no pudo producir documentación real, solo algunas notas vagas de un terapeuta que habíamos visto de adolescentes, el escepticismo de la jueza era obvio. Hizo preguntas puntuales sobre por qué mis papás sentían la necesidad de amenazarnos con distribución de fotos si todo era consensual. ¿Por qué habían mezclado documentos de poder notarial en papeleo universitario sin explicación? Después de como una hora de ida y vuelta, concedió una orden judicial temporal prohibiendo a mis papás compartir, publicar o distribuir cualquiera de las imágenes pendiente el resultado de los procedimientos criminales. Fue un alivio tener esa orden en su lugar, pero no confiaba en que un pedazo de papel realmente los detendría si se ponían suficientemente desesperados. La cara de mamá cuando salimos del juzgado me dijo que ya estaba planeando formas de rodearlo. Conseguí un trabajo de medio tiempo haciendo inventario nocturno en una bodega al otro lado de la ciudad, llenando la aplicación con mi nueva dirección en el lugar de María y poniendo el número de mi cuenta bancaria fresca para depósito directo. El gerente de contratación apenas echó un vistazo a mi verificación de antecedentes.
Solo necesitaba cuerpos para contar cajas y escanear códigos de barras de 6 p.m. a medianoche 5 días a la semana. El trabajo era embrutecedor y mis pies dolían después del primer turno, pero cuando ese primer cheque de pago llegó a mi cuenta 2 semanas después, miré fijamente la notificación en mi teléfono por un minuto completo. 940 pesos que mis papás no podían tocar, no podían vaciar, no podían usar como palanca contra mí. No era mucho, pero era mío. Ganado por mi propio trabajo y depositado en una cuenta que solo yo controlaba. Estaba trabajando noches y yendo a corte durante el día y apenas durmiendo, corriendo con café y estrés, pero al menos estaba construyendo algo que me pertenecía. Los chavos de la bodega no hacían preguntas sobre por qué me veía exhausto o por qué a veces me desconectaba mientras escaneaba inventario. Solo me mostraron qué hacer y me dejaron en paz, que era exactamente lo que necesitaba. Ana empezó a ir a terapia con Miriam cada semana, agendando sesiones para los martes por la tarde después de que terminaba su turno en el súper. Miriam la tenía trabajando en ejercicios de voz, practicando hablar en su registro adulto natural en lugar de la voz aguda de bebé que se había vuelto su default. Ana se grabaría leyendo en voz alta de artículos de noticias o libros. Luego lo reproducía para cachar cuando se deslizaba al tono más alto sin darse cuenta. Me mandaba clips de audio a mí y a Luis a veces, pidiéndonos que le dijéramos si escuchábamos la voz de bebé entrando. Y era doloroso escucharla luchar con algo que debería ser automático. Lentamente, estaba construyendo conciencia de qué activaba los cambios de voz, notando qué pasaba cuando estaba ansiosa o cuando alguien en autoridad le hablaba. Miriam le enseñó técnicas de anclaje para usar en esos momentos, formas de centrarse y elegir su voz adulta conscientemente. Era difícil ver a mi hermana tener que aprender cómo sonar como ella misma, verla peleando contra programación que nuestros papás habían pasado años construyendo en su cerebro, pero estaba determinada a romperlo, presentándose a cada sesión incluso cuando estaba exhausta, practicando los ejercicios incluso cuando la hacían llorar. Luis se mudó del sillón del amigo donde había estado quedándose a un departamento subarrendado en una parte fea de la ciudad, el tipo de barrio donde escuchabas sirenas de noche y no hacías contacto visual con gente en la calle. Vendió algunas de sus cosas en Facebook Marketplace para cubrir el depósito y primer mes de renta, deshacía egdándose de su consola de videojuegos y algunos coleccionables que había tenido desde la prepa. El departamento era un estudio con losetas del techo manchadas de agua y una cocineta que apenas funcionaba, pero tenía una puerta que cerraba con llave y un contrato con solo su nombre. Cuando ofrecí ayudarlo a mover sus cajas, me dijo que lo tenía controlado, su voz suficientemente filosa que me eché para atrás. Estaba aislado y enojado, negándose a aceptar ayuda de mí o Ana porque dijo que necesitaba hacer todo él mismo. Me preocupaba que estuviera solo con toda esa rabia, mandándole mensaje cada pocos días para checar y usualmente recibiendo respuestas de una palabra. Le dijo a Ana que necesitaba espacio para descifrar quién era sin el control de nuestros papás o nuestra dinámica de hermanos haciendo todo complicado. Lo entendía, pero todavía dolía sentirlo alejándose de nosotros. Mis papás contrataron un abogado nuevo, alguien más joven y más agresivo que su primer abogado, y en días empezó a mandar emails a los miembros de nuestra familia extendida. Los emails estaban pulidos y con conocimiento de medios, pintando a mis papás como víctimas ancianas de hijos adultos que no podían manejar límites y expectativas parentales normales. Incluían citas cuidadosamente editadas de sesiones de terapia familiar a las que habíamos asistido de adolescentes, haciéndolo sonar como si siempre hubiéramos tenido problemas de comportamiento y de ira. Tía Linda me reenvió uno de los emails preguntando por mi lado de la historia, y leer la versión retorcida de nuestras vidas me hizo querer aventar mi teléfono a través del cuarto. Los emails hablaban sobre qué tan dedicados habían sido mis papás, cómo habían sacrificado todo por sus hijos, qué tan descorazonados estaban por nuestras acusaciones falsas. Varios otros familiares mandaron mensajes similares, algunos enojados con nosotros por abandonar a nuestros papás, algunos confundidos y queriendo explicaciones. El agotamiento de constantemente defender la realidad contra la versión de mis papás me estaba desgastando, y me encontré solo bloqueando números en lugar de tratar de explicar. ¿Cómo podía hacer que la gente entendiera lo que realmente había pasado cuando la versión de mis papás sonaba mucho más creíble que la verdad? El detective Knowles llamó a Viviana para decir que estaba siguiendo el asunto del poder notarial, regresando a entrevistar a mis papás sobre cuándo y cómo lo habían obtenido de cada uno de nosotros. Sus respuestas eran inconsistentes entre las dos entrevistas, mamá diciendo una cosa sobre el timing y papá diciendo algo diferente. El detective sacó los documentos reales y notó que habían sido notarizados el mismo día que firmamos otro papeleo universitario, mezclados con formas de ayuda financiera y acuerdos de vivienda. Le dijo a Viviana que obtener poder notarial sin explicación clara de lo que alguien estaba firmando podía ser fraude, especialmente si había un patrón de hacerlo a múltiples hijos. Estaba refiriendo los aspectos de control financiero a la división de fraudes para una investigación separada, y Viviana dijo que esto podía abrir un conjunto completamente nuevo de cargos contra mis papás. No me dejé poner demasiado esperanzado porque había aprendido que el sistema se movía lento y nada estaba garantizado, pero se sintió bien saber que alguien estaba tomando el abuso financiero en serio. Los papás de María se enteraron del arresto y toda la situación de abuso cuando uno de los emails de mis papás fue reenviado a alguien que conocía a la familia de María. Su mamá la llamó en pánico preguntando qué estaba pasando, por qué su hija estaba involucrada con alguien que había sido arrestado por asalto, si estaba segura. María tuvo que explicar toda la historia por teléfono mientras su mamá seguía interrumpiendo con preguntas y preocupaciones. Sus papás no estaban cómodos con su involucramiento continuo conmigo, preocupados por su hija siendo arrastrada a procedimientos legales y peligro potencial de mi situación familiar inestable. La presionaron para tomar un descanso de la relación hasta que todo se resolviera,
hasta que pudieran estar seguros de que yo no era realmente violento o peligroso. María y yo nos encontramos en una cafetería para hablar de ello y se veía exhausta y dividida. Dijo que me creía y quería apoyarme, pero sus papás estaban amenazando con cortarla financieramente si no se echaba para atrás. Acordamos un periodo temporal de enfriamiento, sin contacto por al menos un mes mientras lo legal se resolvía. Perder su apoyo diario se sintió como otra pieza de mi estabilidad desmoronándose, y caminé de regreso a mi turno de la bodega esa noche sintiéndome más solo de lo que me había sentido desde el arresto. El fiscal llamó a Viviana unos días después con una oferta de declaración, su voz neutral mientras ponía los términos. Podía declararme sin oposición a un cargo de delito menor de alteración del orden, completar clases de manejo de ira y 100 horas de servicio comunitario, y mantener la orden de no contacto con mis papás por un año. Viviana explicó por teléfono que esto significaría sin tiempo de cárcel, y el cargo potencialmente podía ser borrado de mi registro después, pero tendría que aceptar algo de responsabilidad por el incidente. El lado práctico de mí sabía que esto era un buen trato, que ir a juicio era riesgoso y caro y podía terminar con un resultado peor. Pero el principio de admitir culpa cuando había estado defendiendo a María de un ataque con tenedor me hizo tan enojado que tuve que poner el teléfono abajo por un minuto. Viviana me dio tiempo para pensar sobre ello. Dijo que debía hablar con mis hermanos antes de decidir. Me recordó que la meta era pasar por esto con daño mínimo a mi futuro. Colgué y miré fijamente la pared de mi cuarto diminuto en el departamento de María, tratando de descifrar si tomar este trato significaba dejar que mis papás ganaran. Nos encontramos en un diner en terreno neutral para discutir la oferta de declaración, los tres deslizándonos en una cabina en la esquina de atrás lejos de otros clientes. Puse los términos mientras picaba un plato de papas que realmente no quería, y la conversación se calentó rápido porque todos teníamos prioridades diferentes. Yo me inclinaba hacia tomar el trato porque no podía arriesgar tiempo de cárcel cuando apenas sostenía mi vida financieramente, cuando tenía el trabajo de bodega y tarifas de corte que pagar y sin red de seguridad. Ana estaba aterrada de testificar en corte abierta donde tendría que hablar sobre la voz de bebé y los pañales frente a extraños, y lo quería terminado tan rápido como fuera posible. Pero Luis estaba absolutamente negándose a aceptar cualquier trato que lo hiciera admitir que hizo algo malo, su cara poniéndose roja mientras hablaba sobre necesitar su día en corte. Quería exponer todo lo que nuestros papás habían hecho en un juicio público. Quería el abuso en registro oficial incluso si significaba arriesgar un resultado peor. Dijo que había pasado 27 años siendo adverso al riesgo y complaciente y mira dónde lo llevó. Y al menos de esta forma alguien escucharía la verdad. Ana empezó a llorar en su servilleta y me sentí atrapado entre querer protegerla y entender la necesidad de Luis por vindicación. Nuestros diferentes enfoques a la supervivencia estaban creando fracturas entre nosotros, y me di cuenta de que tal vez no todos lo lograríamos como frente unido. Salí de ese diner sabiendo lo que tenía que hacer. El trabajo de bodega apenas cubría mi renta y las tarifas de corte se estaban apilando. No podía arriesgar un juicio que podría terminar con tiempo de cárcel. Ana me llamó esa noche y dijo que estaba tomando el trato también. No podía manejar la idea de testificar en corte abierta, tener que explicar la voz de bebé y los pañales a extraños. Luis mandó un mensaje grupal diciendo que respetaba nuestras decisiones, pero iba a juicio sin importar qué. Viviana le advirtió 3 veces separadas que esto era riesgoso, que los jurados eran difíciles de predecir, que podría terminar con peores consecuencias que nosotros. Pero Luis seguía diciendo que había pasado 27 años siendo cuidadoso y no lo llevó a ningún lado. Quería la verdad en registro público incluso si le costaba. La audiencia de declaración pasó un martes gris por la mañana en una sala de corte que olía a madera vieja y estrés. Ana y yo nos paramos frente a la jueza mientras Viviana explicaba los términos de nuestras declaraciones sin oposición. Tuve que decir en voz alta que entendía que me estaba declarando a alteración del orden, que completaría clases de manejo de ira y 100 horas de servicio comunitario, que mantendría la orden de no contacto con mis papás por al menos un año. Mis papás se sentaron 3 filas atrás y podía sentir sus ojos en mí todo el tiempo. Cuando eché un vistazo sobre mi hombro, mamá estaba sonriendo. Papá se veía satisfecho, como si esto fuera exactamente lo que quería. La jueza preguntó si entendía las consecuencias y dije sí, aunque mi garganta se sentía apretada. Delineó las condiciones, las clases, las horas de servicio comunitario, el registro criminal que ahora cargaría. Ana pasó por el mismo proceso, su voz apenas sobre un susurro. Salimos del juzgado juntos y ninguno de nosotros podía descifrar si debíamos sentirnos aliviados o derrotados. Había evitado la cárcel, pero también acababa de admitir culpa por defender a María de un ataque con tenedor. 2 semanas después, la audiencia formal de sentencia me golpeó más duro de lo esperado. La jueza leyó las penalidades financieras y mi estómago se hundió. Tarifas de corte, tarifas de procesamiento, costos administrativos, tarifas de programa, todo sumaba a casi 40,000 pesos. No tenía 40,000 pesos. Apenas tenía 4,000. La secretaria explicó que podía configurar un plan de pagos. 1,000 pesos al mes hasta que se pagara. 1,000 pesos al mes por 3 años. Las horas de servicio comunitario tenían que completarse los fines de semana, que era cuando trabajaba mis turnos de bodega. Tendría que pedirle a mi gerente que cortara mis horas, lo que significaba menos dinero, lo que significaba que el plan de pago sería incluso más difícil. Cada parte del sistema parecía construida para gente que tenía cuentas de ahorro y trabajos flexibles y apoyo familiar. No tenía nada de eso. Ana estaba en la misma situación tratando de descifrar cómo pagar multas mientras trabajaba medio tiempo en una cafetería. Nos sentamos en las escaleras del juzgado después y solo miramos el tráfico pasar. La violación de la orden judicial pasó rápido. Un primo que apenas conocía, alguien llamado Darío que vivía en otro estado,
Publicó fotos borrosas en un chat grupal familiar. El mensaje decía algo sobre qué triste era que los chavos de hoy en día no respetan a sus mayores. En una hora, 12 familiares habían visto las fotos. En 2 horas, Viviana tenía screenshots de todo. Darío admitió en el chat que mamá le había mandado las fotos primero. Dijo que ella quería que la familia supiera cómo éramos realmente. Era una violación clara de la orden de corte. Viviana archivó una moción de desacato el mismo día. Dijo que esto era exactamente el tipo de error que había estado esperando. Prueba de que mis papás pensaban que estaban sobre las consecuencias. La audiencia de desacato fue la primera vez que vi miedo real en las caras de mis papás. La jueza leyó la evidencia, los screenshots, la admisión de Darío, las marcas de tiempo probando la cadena de distribución. Su cara se puso tensa y enojada mientras hojeaba las páginas. Le pidió al abogado de mis papás que explicara cómo esto no era una violación directa de su orden. Se tropezó con alguna excusa sobre no entender el alcance completo de la orden judicial. La jueza lo interrumpió y dijo que la orden era cristal clara. Los multó 100,000 pesos en el momento. Entonces se inclinó hacia adelante y dijo que si había más distribución, más violaciones, los tendría en desacato y enfrentarían tiempo de cárcel. Mis papás se veían atónitos. La cara de papá se puso roja y la boca de mamá se abrió, pero no salió sonido. Por primera vez desde que todo esto empezó, se veían asustados en lugar de confiados. Sentí algo cercano a satisfacción viéndolos darse cuenta de que no podían solo hacer lo que quisieran. Gustavo en el banco pasó 3 horas ayudándome a desenredar mis finanzas. Fuimos a través de cada cuenta, cada pago automático, cada conexión a mis papás. El poder notarial todavía estaba activo en algunas cuentas de ahorro viejas que había abierto de adolescente, pero logramos redirigir mi cheque de pago y mi cuenta de cheques principal a cuentas a las que no podían acceder. Gustavo explicó que no era perfecto. Todavía había algunos puntos débiles donde técnicamente tenían acceso legal, pero al menos mi ingreso estaba fluyendo a algún lugar seguro ahora. Me ayudó a configurar alertas para que supiera inmediatamente si alguien trataba de acceder a mis cuentas. Salí del banco sintiendo que había recuperado una pieza pequeña de control. No era independencia completa, pero era un inicio. La oficina de ayuda financiera me llamó para una reunión sobre mi apelación de anulación de dependencia. La consejera subió mi archivo y explicó que estaban concediendo aprobación parcial. No podían cubrir todo sin la información de impuestos de mis papás, pero podían ofrecer algo de ayuda de emergencia y posiciones de trabajo-estudio. La cantidad no era suficiente para cubrir la colegiatura de primavera completamente. Todavía me faltarían como 30,000 pesos. Combinado con mi trabajo de bodega, si conseguía turnos extra y cortaba cada gasto posible, tal vez podría lograrlo. La consejera me dio una lista de trabajos trabajo-estudio y dijo que aplicara rápido porque se llenaban rápido. Salí con una carpeta llena de formas y un sentimiento apretado en mi pecho que era mitad esperanza y mitad pánico. La terapia con Miriam se volvió la única cosa estable en mi semana. Cada jueves a las 4 me sentaba en su oficina y trabajábamos a través del desmadre en mi cabeza. Me enseñó cómo detectar cuándo mi ansiedad estaba disparándose y cómo reconocer cuándo el condicionamiento de mis papás estaba influenciando mis decisiones. Practicamos planeación de seguridad. ¿Qué hacer si aparecían en mi trabajo o departamento? Me ayudó a ver patrones con los que había estado viviendo tanto tiempo que pensé que eran normales. Como cómo automáticamente me deferí justo a figuras de autoridad porque había sido entrenado a obedecer sin cuestionar. O cómo minimizaba mis propias necesidades porque pedir cosas siempre había sido castigado. Algunas semanas sentí que estaba haciendo progreso. Otras semanas sentí que estaba deslizándome hacia atrás, cayendo en viejos patrones de pensar que merecía lo que pasó. Pero Miriam seguía diciendo que la recuperación no es una línea recta, y tener a alguien que entendía realmente el control coercitivo me hacía sentir menos solo. El juicio de Luis se extendió 3 días y me senté en la galería para todo. El fiscal presentó la evidencia física, los registros del hospital, las fotos de las heridas de papá. Viviana puso a María en el estrado y describió lo que vio esa noche. Mamá lanzándose con el tenedor, Luis en la silla alta. El jurado se veía incómodo cuando vieron las fotos de nosotros en pañales. Algunos lloraban para cuando Miriam testificó sobre control coercitivo y abuso financiero, pero el juez había limitado qué evidencia podía ser presentada sobre los años de infantilización. Dijo que el juicio era sobre el incidente del Día de Muertos, no toda nuestra infancia. En el tercer día, el jurado regresó con un veredicto dividido. Descartaron un cargo enteramente, pero encontraron a Luis culpable de agresión por darle una cachetada a papá. El juez le dio libertad condicional y servicio comunitario, sin tiempo de cárcel. Luis se paró ahí con la quijada apretada y podía ver que estaba aliviado y amargado. Después, dijo que valió la pena solo para tener todo en registro público, para que un jurado escuchara lo que nuestros papás hicieron incluso si todavía lo condenaron. Mis papás archivaron una demanda por difamación 2 semanas después del juicio de Luis. La queja era vaga, alegando que habíamos dañado su reputación con declaraciones falsas. Demandaba dinero por angustia emocional y daño a su posición en la comunidad. Viviana la leyó e inmediatamente mandó una respuesta amenazando con contrademandar y citar todos sus registros, cada estado de cuenta bancario, cada email, cada álbum de fotos. Dijo que si querían ir a descubrimiento, expondríamos todo lo que habían hecho. Su abogado retiró la demanda 3 días después sin perjuicio, lo que significaba que podían rearchivar, pero probablemente no lo harían. Viviana explicó que nos costó como 16,000 pesos en honorarios legales solo para responder a su archivo. Dijo que se estaban poniendo desesperados, haciendo movidas descuidadas, y eso era buena señal. Significaba que se estaban quedando sin opciones. 6 semanas después de que la demanda fue descartada, María me mandó un mensaje preguntando si podíamos hablar.
Mis manos temblaron leyéndolo porque me había convencido de que se había ido para siempre. Nos encontramos en una cafetería cerca de su campus y se veía cansada pero firme. Dijo que necesitaba tiempo para procesar todo y descifrar qué podía manejar. Le dije que entendía y no la culparía si se alejaba completamente. Negó con la cabeza y dijo que quería intentar otra vez, pero con límites reales esta vez. Tenía que comprometerme a terapia y mantenerla en el circuito sobre cosas legales sin aventarle cada detalle. Necesitaba saber que estaba trabajando en mí mismo y no solo sobreviviendo crisis a crisis. Acepté inmediatamente porque tenerla de regreso en cualquier capacidad se sentía como oxígeno. Nos sentamos ahí 2 horas hablando sobre qué salió mal y qué ambos necesitábamos yendo hacia adelante. No era como antes. Había distancia cuidadosa ahora. Tejido cicatricial en la relación que tal vez nunca sanaría completamente, pero estaba dispuesta a intentar. Eso era más de lo que merecía. Ana me mandó mensaje a las 2 a.m. 3 días después y el zumbido de mi teléfono me despertó en el sillón de María. El mensaje solo decía que casi llamó a mamá y no sabía qué hacer. La llamé inmediatamente y estaba llorando tan fuerte que apenas podía entenderla. Había tenido una pesadilla sobre estar de regreso en la casa y despertó con la canción de cuna de mamá atorada en su cabeza. Su dedo estaba flotando sobre el contacto de mamá y había estado mirándolo por 20 minutos. La hablé a través del guión de afrontamiento que Miriam nos había enseñado. Nombra 5 cosas que puedes ver ahora mismo. 4 cosas que puedes tocar. 3 cosas que puedes escuchar. Lo repasó 2 veces mientras me quedé en la línea. Su respiración lentamente se niveló y dijo que el impulso estaba pasando. Me quedé en el teléfono con ella hasta casi las 4 a.m. solo hablando de nada importante. Al día siguiente en terapia le contó a Miriam sobre ello y se derrumbó otra vez. Miriam dijo que el jale hacia abuso familiar es una de las partes más difíciles de la recuperación. Tu cerebro se cablea para asociar el abuso con seguridad porque es lo que conoces. La recuperación no es una línea recta, y tener retrocesos no significa que estés fallando. Luis mandó mensaje sugiriendo que los 3 nos reuniéramos para hablar sobre siguientes pasos ahora que la crisis legal inmediata se estaba asentando. Escogimos un dinero a medio camino entre todos nuestros lugares y ordenamos café que apenas tocamos. Luis dijo que necesitaba espacio de ambos por un rato para descifrar quién era fuera de nuestra dinámica familiar. Ana admitió que estaba luchando solo para pasar cada día y no podía manejar mucha interacción entre hermanos. Entendía porque yo apenas sostenía mi propia vida. Acordamos mantenernos en contacto a través de email para cosas prácticas como actualizaciones legales o asuntos financieros, pero sin reuniones regulares o chequeos por ahora. Dolió decir en voz alta que el abuso de nuestros papás nos había fracturado como hermanos también. Todos estábamos lidiando con el trauma diferente y necesitábamos espacio para sanar separadamente. Luis recogió la cuenta y nos abrazamos en el estacionamiento. Se sintió como adiós aunque todavía estaríamos en contacto. Caminando de regreso a mi coche, sentí el peso de cuánto habíamos perdido más allá de solo nuestros papás. Encontré un cuarto en una casa compartida a través de un sitio de anuncios de rumates y me mudé con 2 cajas de pertenencias y una bolsa de dormir. El cuarto era apenas suficientemente grande para una cama individual y una cómoda pequeña. La casa era vieja con pisos que crujían y un baño compartido entre 4 personas, pero la puerta tenía cerradura de la que solo yo tenía llave. Esa primera noche me acosté en la cama mirando fijamente el techo y sintiendo el espacio alrededor de mí. Nadie podía entrar sin mi permiso. Nadie podía decirme qué usar o cómo actuar o cuándo dormir. La libertad era enorme y aterradora al mismo tiempo. Nunca había vivido solo antes. Nunca había tenido un espacio que fuera verdaderamente mío. La independencia se sentía bien, pero el aislamiento presionaba sobre mi pecho. Podía escuchar a mis compañeros de casa moviéndose abajo y me sentí completamente desconectado de la vida normal. Esto era lo que había querido por años. Pero ahora que lo tenía no sabía qué hacer con ello. Mis papás se quedaron callados por casi 3 semanas y empecé a relajarme un poco. Entonces una tarjeta apareció en mi buzón sin dirección de remitente. Adentro había una tarjeta navideña con una foto de ellos viéndose viejos y tristes en el porche del frente. El mensaje adentro decía que la familia es para siempre y estaban rezando para que regresáramos a casa a hablar las cosas. Todo estaba perdonado si solo nos comunicábamos. Sostuve esa tarjeta y sentí la culpa retorcerse en mi estómago. Se veían tan pequeños y lastimados en la foto. Parte de mí quería creer que realmente habían cambiado y se daban cuenta de lo que habían hecho. Llevé la tarjeta a mi siguiente sesión de terapia y se la mostré a Miriam. Señaló el lenguaje cuidadosamente. Todo estaba perdonado implicaba que habíamos hecho algo mal que necesitaba perdón. Se estaban posicionando como las víctimas ofreciendo gracia. Era otra táctica de control disfrazada de reconciliación. Me ayudó a ver que cambio real involucraría que ellos tomaran responsabilidad. No ofrecer perdonarnos por defendernos. En terapia, empecé a trabajar en nombrar los ciclos específicos de control e identificar qué realmente quería para mi futuro. Miriam me ayudó a ver que la recuperación no era solo sobre alejarme de mis papás. Era sobre construir una vida basada en mis propios valores y decisiones en lugar de su programación. Preguntó qué quería y me di cuenta de que no sabía. Había pasado tanto tiempo solo tratando de sobrevivir que nunca había pensado en qué realmente quería. Empezamos a hacer listas de cosas que me gustaban versus cosas que me habían dicho que me gustaran. Comidas que disfrutaba versus comidas que mamá siempre servía. Actividades que me hacían sentir bien versus actividades que eran parte de los rituales de fin de semana. Era raro y desorientador darme cuenta de cuánto de mi identidad había sido formado por su control. Incluso preferencias básicas se sentían inciertas porque nunca había podido desarrollarlas naturalmente. Pasé un fin de semana completo organizando cada documento legal, orden de corte y registro de terapia en carpetas y folders. Todo tenía una etiqueta y un lugar. La tarjeta de presentación de Viviana fue al bolsillo del frente. Copias de la orden de no contacto en una manga de plástico.
Formas de completación de servicio comunitario listas para llenar. Mandé aplicaciones de trabajo a 6 lugares diferentes que ofrecían mejores horas y beneficios reales. La librería del campus me había dejado ir después del arresto, así que necesitaba algo más estable. Entré al portal de ayuda financiera y empecé a planear el próximo semestre con las becas que me habían aprobado. Estos pasos prácticos pequeños se sentían significativos, aunque fueran aburridos. Estaba construyendo una fundación pieza por pieza, un sistema de archivos, una búsqueda de trabajo, un plan para la escuela. Cosas que gente normal hacía sin pensar pero se sentían enormes para mí. Caminando por el aparador de una tienda de bebés, una tarde activó una ola de náusea tan fuerte que tuve que parar y apoyarme en un parquímetro. El display tenía cunas y sillas altas y cambiadores. Mi visión se nubló y no podía respirar bien. Usé las técnicas de anclaje que Miriam me enseñó. 5 cosas que podía ver. El parquímetro. Un coche rojo. Un alto. El perro de alguien. Una grieta en la banqueta. 4 cosas que podía tocar. Mi chamarra. Mi teléfono. El metal frío. Mis llaves. Tomó unos minutos, pero el pánico se desvaneció suficiente para que pudiera seguir caminando. Esa misma tarde recibí un email de Viviana diciendo que una vez que completara mis horas de servicio comunitario y clases de violencia doméstica, los cargos serían elegibles para desestimación. No borrados, pero desestimados. Una diferencia enorme para verificaciones de antecedentes y aplicaciones de trabajo. Me senté en mi cama en mi cuarto diminuto leyendo ese email 3 veces. No estaba sanado. No estaba completo. Todavía tenía triggers y ataques de pánico y malas noches. Pero estaba parado por mi cuenta. Tenía mi propio cuarto con cerradura, mi propia cuenta bancaria, mis propias decisiones sobre qué hacer cada día. Mis papás siempre dijeron que nunca lo lograría sin ellos, que era demasiado débil y demasiado dañado. Pero aquí estaba, todavía de pie, todavía peleando, todavía avanzando un paso pequeño a la vez. Ahí es donde vamos a terminar las cosas por hoy. Estoy muy agradecido de que te hayas quedado porque hace que compartir estas historias valga la pena. Espero que esta te haya hecho sonreír o al menos alegrar a tu día un poquito. Suscríbete para que podamos compartir más momentos como este juntos.